Si quieres dibujar algo de Halloween, quédate conmigo a hacer este tutorial donde vamos a hacer este personaje súper adorable, que no es nada terrorífico. Además tiene su calabaza brillante y te voy a enseñar a hacer este efecto. Como siempre vamos a ir paso a paso y es un tutorial muy fácil y para principiantes. Si te gusta este tipo de contenido, como siempre suscríbete al canal, déjame un comentario y dime qué te gustaría ver en próximos tutoriales. Vamos a empezar creando el lienzo para nuestro personaje, dándole aquí a nuevo lienzo en el más que tenemos y le vas a dar aquí a esta carpetita de color negro para crear un nuevo lienzo. Aquí nos vienen las proporciones en píxeles y le vamos a poner 2048 por 2048. Y en píxeles por pulgada lo vamos a poner en 300. Esto es muy importante porque es la resolución de nuestro dibujo. Si esto lo ponemos demasiado bajo, por ejemplo a 72, esa resolución luego va a hacer que cuando ampliemos nuestro dibujo se va a ver pixelado. Así que ten en cuenta que esté a 300. Le damos a crear y ya tenemos nuestro lienzo para empezar. Los pinceles que voy a utilizar son los de mi paquete de pinceles, que es totalmente gratuito y lo puedes descargar abajo en la descripción. Puedes utilizar los pinceles que quieras si hay otros que te gusten, no tienen por qué ser estos, o si estás trabajando en otro programa, incluso en papel, no pasaría nada. Yo voy a utilizar el primero, que es el de boceto, y voy a coger un color. Yo normalmente hago los bocetos en rojo, pero para que se vea bien en el tutorial lo voy a hacer un poco más oscuro. Y vamos a empezar en la capa número 1 a hacer nuestro boceto. Lo voy a ampliar un poco y para la cabeza de nuestro personaje vamos a dibujar un cuadrado. Bueno, un rectángulo más bien, porque no va a ser un cuadrado exacto. Puedes dejar pulsado para que te haga la línea recta y con otro dedo para que te la haga completamente en ángulo de 90 grados. Y vamos a hacer más o menos un rectángulo con estas proporciones. Como ves, no es muy alargado y tampoco es muy estrecho, es como un cuadrado pero un poquito más alto. Y aquí vamos a dibujar la cabeza de nuestro personaje. Pero primero le vamos a hacer también el cuerpo. Le vamos a hacer aquí el cuello, que esté en el centro. Puedes hacer una línea más o menos en el centro para guiarte y dibujar aquí el cuello. Y ahora vamos a hacerle también el cuerpo, que va a ser muy sencillo. Lo vamos a dibujar como si fuese una especie de patata redonda. Como ves, son formas muy básicas y a partir de aquí vamos a dibujar a nuestro personaje. Esta capa que tenemos le vamos a bajar la opacidad y en una capa nueva vamos a ir dándole un poco de forma, sobre todo a la cabeza. Lo que vamos a hacer es redondearle la parte de abajo para que no esté tan cuadrado. De esta forma. Porque cuando queremos dibujar personajes adorables, normalmente les quedan muy bien las formas redondeadas. Luego arriba le vamos a añadir el pelo, pero también lo vamos a redondear. Si
Si hay alguna parte que no te guste cómo te ha quedado, siempre puedes borrar. Y no tiene que quedar una línea perfecta, no importa si ahora quedan imperfecciones, porque luego vamos a hacer el line art, que va a ser la línea limpia de nuestro dibujo. Ahora, esta parte que tenemos aquí, la vamos a dividir en tres. Vamos a hacer una línea guía. Yo la voy a hacer finita para que no me moleste demasiado. Y lo vamos a dividir en tres partes iguales. Esta de arriba va a ser la frente, donde le vamos a colocar el pelo. Aquí le vamos a poner los ojitos en el medio y aquí abajo la nariz y la boca. Vamos a situar primero la nariz y la vamos a colocar justo en la de abajo, en el medio. Busca el centro y aquí le vamos a dibujar la nariz. Le vamos a hacer una nariz muy sencillita y también la boquita. La boquita, para que te quede bonito, dibújala cerquita de la nariz, porque si la alejas demasiado va a perder esa ternura y esa dulzura al personaje. Y ahora le vamos a situar también los ojos. Se los vamos a colocar a la mitad de esta franja del medio. Aquí ten cuidado que los dos lagrimales de los ojos estén a la misma altura. Y ahora le vamos a dibujar la ceja colocada justo aquí encima. Si quieres puedes dibujar una y la otra la vamos a duplicar. Vamos a coger esta herramienta, que es la herramienta de selección, y vamos a seleccionar esta ceja. Ahora le vamos a dar con 3 dedos hacia abajo y se nos va a abrir esta ventana. Le vamos a dar a duplicar y ya lo podemos mover por toda la pantalla. Ya tenemos la ceja duplicada, pero hay que darle la vuelta, así que nos vamos a ir aquí a voltear horizontal y la vamos a colocar en su sitio. Yo la voy a girar un poquito hacia arriba. Ya tenemos la carita de nuestro personaje. Aquí en esta capa voy a unir la ceja que teníamos suelta con el resto de la cara, pellizcando esas dos capas para que se me quede todo junto. Y ahora fíjate lo que voy a hacer. Voy a mover los elementos de dentro de la cara de este personaje para colocarlos mejor. Recuerda que en digital siempre tenemos esa opción si no nos gusta a la primera. Y yo veo que me ha quedado un poquito desplazado, así que voy a coger la herramienta de selección y voy a seleccionar toda la cara. Ahora le voy a dar a esta herramienta, que es para mover, y voy a mover la cara para colocarla donde más me guste. La voy a bajar un poquito para que no me quede, estaba quizá muy arriba y tenía mucha barbilla. La voy a colocar un poquito más abajo y que esté bien centrada. Ya la tengo y ahora le voy a situar también las orejas. Las orejas se las voy a poner a la altura de la nariz, es decir, en esta línea. Aquí le voy a poner la parte de abajo y la voy a subir más o menos hasta esta altura, por encima de los ojos y debajo de las cejas. Aquí en el medio de la oreja le voy a hacer también una rayita. Lo puedes hacer una o le puedes hacer dos si quieres. Y ahora vamos a hacer lo mismo de duplicar la oreja como hemos hecho antes. Voy a coger esta herramienta, voy a seleccionar la oreja y con 3 dedos voy a deslizar hacia abajo y le voy a dar a duplicar.
Ahora le doy a voltear horizontal y la voy a colocar en su sitio. Ahora le vamos a dibujar el pelo. El pelo normalmente no va pegado por completo al cráneo, sino que sobresale un poquito. Lo vamos a hacer en otra capa, por si nos confundimos, que podamos borrarlo con tranquilidad. Y vamos a hacerle por arriba un trocito de esta forma, que es el volumen del pelo. Y cuando lleguemos más o menos a esta altura, aquí, vamos a hacerle el flequillo hacia adentro. Vamos a hacerle esta línea hasta aquí, más o menos. Y ahora vamos a hacerle los picos del pelo, del flequillo. Ahora en esta parte que nos ha quedado aquí, vamos a bajar otra línea desde aquí para unirlo con la oreja. Y aquí también tenemos que añadirle el volumen del pelo. Y lo vamos a hacer así. ¿Qué más le vamos a añadir? Le vamos a añadir los tornillos de Frankenstein aquí a los lados. Tú lo puedes colocar donde tú quieras, yo lo voy a poner aquí. Y voy a dibujar aquí un rectángulo pequeñito y un círculo. Ahora a este círculo, para darle volumen, le voy a añadir aquí otra línea. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Y como detalle también le voy a añadir aquí una especie de cicatriz. Esto también puedes personalizarlo tú como tú quieras. Ahora nos vamos a ir a otra capa y vamos a empezar con el cuerpo. Para el cuerpo ya tenemos aquí una base, vamos a volver a dibujarle por encima el cuello y le vamos a dibujar los hombros, que más o menos van a llegar hasta aquí. No te preocupes si no te sale bien a la primera, porque como te he dicho antes, podemos usar la herramienta e ir recolocando el dibujo hasta que nos guste. Ahora más o menos la cintura va a llegar hasta aquí, hasta la mitad de la patata, y de aquí para abajo van a ser las piernas. Así que vamos a dibujarle aquí al final de la patata, vamos a dibujarle las piernas, que van a salir de aquí, que esté más o menos a la mitad, recuerda. Y vamos a dibujarle las piernas. Para que te hagas una idea de la altura de las piernas, son más o menos la altura de la patata, o quizá un poquito más cortitas, para que controles ahí un poco las proporciones. Y el pantalón le va a llegar más o menos hasta aquí arriba. Ahora le vamos a hacer también los brazos, que van a salir de aquí. Y este personaje es muy sencillo, tiene los brazos completamente rectos. Así que le vamos a dibujar este por aquí. Y para la mano vamos a hacer un círculo, que ahora veremos cómo la terminamos de dibujar.
Y en el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a duplicar el brazo, seleccionándolo como hemos hecho antes, arrastrando con 3 dedos y dándole a duplicar. Ahora le doy a voltear y lo voy a colocar en su sitio. Ahora si nos vamos a las capas, vamos a tener aquí varias capas con todo lo que hemos dibujado y las vamos a acoplar todas para tener todo el personaje en una misma capa. Y ahora vamos a seguir dibujando y modificándolo. Yo lo que quiero hacerle es que me quede un poquito más cabezón y el cuerpo un poquito más pequeño. Así que voy a volver a seleccionar todo el cuerpo y con la herramienta de transformar, que es esta de aquí, lo voy a hacer un poco más pequeño. Vale, creo que así me gusta más. Aquí puedes ver la diferencia de cómo estaba y cómo está ahora. Y ahora vamos a seguir añadiéndole la ropa. La vamos a hacer en una capa nueva por si nos confundimos. Y vamos a hacerle también la calabaza. Vamos a empezar por la chaqueta, que viene de aquí, desde este hombro, y baja hacia abajo hasta más o menos aquí la mitad de la pierna. Ahora la vamos a unir con esta parte de aquí. Esta parte que no me quede tan baja, sino que me quede más baja por aquí y más alta por aquí. Voy a hacer lo mismo en el otro lado. Ahora le vamos a añadir la camisa, vamos a hacerle el redondito al cuello y aquí vamos a hacer una V invertida y lo vamos a unir también con la chaqueta. Aquí puedes jugar con la ropa como tú quieras y dibujarle, puedes buscar referencias si es que quieres cambiarle la ropa. Yo le voy a hacer una camisa muy sencilla con botones. Y aquí en la entrepierna lo que voy a hacer va a ser añadirle una línea que las cruce para que se vea ahí como si tuviese el pantalón arrugado. Y nos faltarían las botas. En este caso yo le voy a hacer un pantalón ancho, así que las piernas le voy a poner el pantalón más ancho por fuera. Es como si tuviéramos la ropa por fuera y la pierna por dentro. Esto ayuda mucho cuando dibujamos personajes, no dibujar directamente la ropa como si el personaje por dentro estuviera vacío y no tuviera nada, sino dibujar primero su estructura, su cuerpo y luego encima añadirle la ropa. Lo que puedo hacer es irme a la capa de debajo y borrar la parte que no necesite. Todo esto queda por debajo de la chaqueta, así que tampoco lo necesito. Y me vuelvo a ir a mi capa de la ropa y vamos a seguir. Le voy a dibujar aquí en el pantalón, en la parte de abajo, como si estuviese doblado.
Y ahora sí le voy a añadir las botas. Muy sencillas también, le voy a hacer aquí un palito hacia abajo. Aquí un palito más cortito y vamos a hacer una curva que una todo esto. La bota la puedes duplicar también para que te quede igual. Ahora vamos a hacerle la mano, que tenemos aquí el boceto. La mano vamos a hacer aquí con este círculo una especie de manopla. Le vamos a poner el dedo gordo aquí en este lado y aquí le vamos a dibujar, lo vamos a dividir en 3 y le vamos a dibujar 3 dedos. Este personaje le vamos a hacer solo 3 dedos. Y en la otra va a ser un poco más difícil porque aquí vamos a dibujarle sujetando la calabaza, pero vamos a ir paso a paso. Vamos a dibujar primero la calabaza y para eso vamos a hacer un óvalo que puedes dibujarlo así y ahora dejar pulsado para que te haga la forma el propio programa. No te preocupes aquí por el tamaño de la calabaza, si queda grande o pequeña, porque luego se puede ajustar. Una vez que tienes eso, vamos a hacerle abajo como si fuese un caldero. Aquí puedes añadirle la carita a tu calabaza. Yo le voy a poner, aún siendo de Halloween, una carita bastante adorable, pero puedes ponerle la cara que tú quieras, la típica boca de Halloween que tiene estos picos, ¿vale? Aquí puedes hacerlo como tú quieras. Y vamos a darle un poco de volumen haciendo también estas líneas en la calabaza. Una vez que la tengo, le voy a hacer el asa. La hacemos doble. Y ahora la tengo en una capa suelta y la vamos a colocar utilizando esta herramienta en la mano para que nuestro personaje la pueda coger. La vamos a colocar, yo la voy a girar un poquito y la voy a colocar aquí justo encima del círculo que teníamos. Y ahora para dibujar la mano va a ser muy fácil, lo vamos a hacer si quieres en una nueva capa. Incluso voy a coger otro color para que te sea más fácil de ver. En la mano vamos a hacer una línea de esta forma, que es el dedo gordo que va hacia abajo sujetando, simplemente eso. Y ahora por la parte de arriba vamos a hacer esta parte redondita y esta parte de aquí. Y ahora lo vamos a volver a dividir en 3, como hemos hecho antes con la otra mano. ¿Vale? Y nos quedaría algo así. Ya tenemos lo que es toda la base del personaje. Y ahora aquí yo lo voy a volver a acoplar todo. Y es el momento de hacer cambios. Este es el momento de
volver a reestructurar el personaje si quieres hacerle algo, si hay algo que no te haya gustado en su cara. Es el momento, ¿vale? Porque una vez que nos pongamos a hacer la línea final y a colorear, ya no será posible volver atrás. A mí me gusta, yo estoy contenta, pero quizás la cabeza se la voy a hacer también un poquito más grande, voy a probar. Así estaba antes y así está ahora. Y sí, creo que me gusta más de esta forma. Aquí también le puedes añadir si quieres más detalles en la ropa, en el pelo. Yo le voy a añadir un cinturón con una hebilla aquí en el medio. Y también le voy a añadir aquí un parche en la chaqueta. Esta manga también se la voy a dibujar un poco más ancha por la parte de aquí. Y la otra también para que me queden las dos iguales. Y listo, yo creo que ya está perfecto para pasarnos a hacer la línea. Bajar la opacidad y en una nueva capa vamos a empezar a hacer la línea. Yo voy a coger el color negro. Para eso pincho 2 veces aquí en esta parte del círculo y se selecciona el negro puro, aunque también lo puedes hacer a mano. Y para el liner tienes varias opciones en mi paquete de pinceles. Yo en esta ocasión voy a utilizar el liner limpio, que es una línea, como ves, sin ningún tipo de textura. Y voy a empezar a repasar todo mi dibujo. Ya tengo todo mi dibujo repasado, ahora puedo desactivar la capa del boceto porque ya no la necesito. Aquí tómate tu tiempo para hacer bien las líneas, para hacerlas con calma. Y recuerda que siempre puedes ir borrando, así que no te preocupes si no te van saliendo a la primera. Y ahora una vez que lo tengas ya vamos a empezar a colorear. Para este personaje vamos a hacer una técnica de coloreado que va a ser probablemente la más fácil que haya en el programa de Procreate y va a ser muy rápido. Tienes la paleta de color aquí que la puedes descargar abajo también en la cajita de información. Tienes ahí disponible todas las paletas de color de mis tutoriales. Pero antes vamos a hacerle un ajuste a la capa. Nos vamos a ir aquí a donde tenemos nuestro dibujito en el cuadrado y le vamos a dar a referencia. Y ahora te voy a contar para qué sirve. Nosotros tenemos aquí nuestro gotero
que lo que hacemos es arrastrar el color y colorearlo de forma súper fácil. Pero ¿qué pasa? Que se nos colorea en la misma capa de liner. Y esto puede ser peligroso porque a la hora de borrar o hacer modificaciones vamos a estar bastante limitados y es mejor siempre añadir el color en una capa diferente. Al activar la capa de referencia, el programa va a tomar precisamente, como dice su nombre, de referencia la línea que hemos dibujado para poder colorear en otras capas. Ahora lo vamos a hacer y lo vas a comprender más fácil. La capa de referencia la vamos a dejar siempre encima, ¿vale? Y las capas de color las vamos a ir añadiendo por debajo. Vamos a añadir una capa por debajo y le vamos a poner piel. Aquí vamos a coger el primer color de la paleta, este verde, y vamos a arrastrar a todas las zonas que tenga el color, es decir, las orejas, la cara, el cuello y las manos. Como ves, si desactivo la capa de arriba, que es la de referencia, nos ha creado en esta capa el relleno teniendo en cuenta la línea que teníamos encima. Ahora vamos a seguir coloreando, vamos a hacer otra capa y le vamos a poner pelo. Y para el pelo vamos a elegir el segundo color que tenemos en la paleta. Vamos a colorearle también las cejas. Ahora en otra capa podemos ponerle ropa. Realmente esto lo podemos hacer todo en una capa porque no pasaría nada. Pero vamos a separarlo por si acaso y vamos a colorearle con este morado que tienes en la paleta el pantalón. Si quieres darle un tono diferente al dobladillo de abajo de los pantalones, puedes hacerlo un poquito más clarito subiendo el tono de morado hacia arriba. La chaqueta se la vamos a poner con el tercer color de nuestra paleta, que es un gris. Y con el último color de nuestra paleta, que es un negro, no es negro puro, pero es bastante oscuro, vamos a colorearle las botas y también el cinturón. La hebilla quizá la voy a hacer un poquito más clara. El parche lo puedes colorear del color que quieras. Yo voy a coger quizá el mismo morado, le voy a poner que aquí. La camisa se la vamos a dejar blanca y vamos a pintar también en otra capa con el color naranja la calabaza. La parte de dentro, para que se distinga un poco, la vamos a hacer más oscura bajando el naranja hacia abajo. Como queremos que la calabaza brille y le vamos a añadir una especie de luz, necesitamos que el fondo sea un poco más oscuro. Así que nos vamos a ir al color del fondo y le vamos a poner un gris medio. Para conseguir este gris es muy fácil, simplemente pinchas en este lado 2 veces y se te irá al gris medio. Aquí, como ves, ahora la camisa ya no se ve blanca, así que vamos a colorearla de ese color. Me voy a ir a la capa de la ropa y voy a coger un blanco o quizá un color crema y voy a colorear la camisa. Para los tornillos que tenemos aquí, para que se distinga bien, los vamos a colorear también de gris, pero vamos a seleccionar el gris del fondo pulsando con el dedo y vamos a coger
un gris más clarito subiéndolo hacia arriba. Para darle un toque más adorable a nuestro personaje, yo le voy a poner, esto es opcional, la cara un poquito sonrojada y me voy a ir a un color rosita y le voy a hacer aquí con este mismo pincel estos dos circulitos. Aquí no me acaba de convencer el color, es muy fácil cambiarlo porque lo tenemos en una capa aparte, así que simplemente lo que hay que hacer es darle aquí, darle a bloquear alfa, esto lo que hace es bloquear la capa y tenemos aquí como una especie de ajedrez, seleccionamos el color que queramos y le volvemos a dar a rellenar capa. Así se nos va a rellenar con otro color. Ya en realidad lo tenemos terminado, pero ahora lo que vamos a hacer es añadirle algunos toques finales para que quede muchísimo mejor. Vamos a irnos abajo del todo y vamos a crear una capa por encima del boceto y le vamos a poner suelo. Aquí le vamos a hacer una especie de sombra en el suelo para que nuestro personaje se vea que está apoyado y que está de pie. Voy a coger el pincel de gouache de mi paquete de pinceles, aquí puedes utilizar otro, y voy a coger el mismo color para el pelo, que es el segundo color que tenemos en la paleta, y aquí donde tiene los pies le voy a hacer una mancha para que se vea que está apoyado nuestro personaje en el suelo. Ahora ya nos faltaría darle el toque final, la magia, a nuestra calabaza. Para eso nos vamos a ir a una nueva capa, también por debajo de referencia, y le vamos a poner brillo. Vamos a coger el mismo color naranja que tenemos de nuestra calabaza y vamos a elegir otro pincel para hacerle como ese halo de luz. Yo voy a utilizar el de ruido fino, lo voy a hacer grande y voy a pintar justo aquí encima. Vale, ya lo tendríamos, pero ahora vamos a hacer que brille más en nuestras capas de modo de fusión. Le vamos a dar aquí a la N y aquí tenemos algunas opciones de iluminación que van a hacer que nuestra calabaza brille muchísimo más. Esta, por ejemplo, de dividir, aunque le cambie el color, la verdad es que también queda bastante chula porque parece como una especie de calabaza fantasma. Pero voy a ver cuál me gusta más. Creo que me voy a quedar con la de añadir porque la verdad es que le da una iluminación bastante fuerte, pero le voy a bajar un poquito la intensidad y se la voy a poner a un 55%. Ya tenemos nuestra calabaza iluminada y ahora lo que quiero hacer es añadirle unos destellos y un poco de purpurina, y para eso nos vamos a ir al pincel de magia y lo vamos a poner en blanco. Aquí le voy a dar por encima para que podamos dibujar aquí toda esta parte de magia. Si te ha gustado el vídeo, el tutorial, suscríbete al canal para seguir viendo contenido como este, dale a like y déjame un comentario porque eso me ayuda a seguir creando contenido para ti. Nos vemos en un próximo vídeo.